La mayoría de personas finge estar feliz y la realidad es que solo están conformes con su vida. No tienen paz, no tienen equilibrio, solo están sobreviviendo. Su vida no les causa ningún tipo de estímulo, quieren escapar de eso y por lo tanto quieren escapar del silencio. Se distraen con la televisión, con las redes sociales, con partidos de fútbol, con estímulos, cerveza, drogas, pornografía, todo lo que vos creas que es normal para la sociedad que te dice esto es normal, comida chatarra es normal, salir a tomar todo el tiempo es normal, drogarse es normal, no es normal, es un escape. La mayoría de personas escapa de la respuesta a la pregunta ¿soy realmente feliz? ¿Vos sos realmente feliz? Para responder a esto, primeramente hay que preguntarse ¿qué es la felicidad? Y la felicidad, para mí, no es una emoción, no es la alegría, porque uno puede no ser feliz y estar en momentos alegres. Cuando uno va a salir con amigos a tomar y demás, ok, está alegre. Pero la felicidad es estar feliz con uno mismo. La felicidad es poder estar en silencio, sin salir con tus amigos, sin tomar o drogarse, sin ver las redes sociales o sin estar viendo una película, sin estar viendo un partido de fútbol, estar en completo silencio, sin escuchar música y poder sentirse pleno, poder sentirse feliz. Para encontrar eso, uno tiene que ser capaz de estar en silencio, enfrentar esa incomodidad. Ahora, en un video pasado ya mencioné, pero voy a volver a mencionar ahora, algo que para mí me cambió bastante la mentalidad, me hizo entender que mi falta de felicidad es causada por mí mismo y que soy yo el que sabotea, que no me permito ser feliz. Que con tener las tres cosas que les voy a decir, ya estoy feliz, ya soy feliz, porque entiendo que la mayoría de personas no tiene eso. Si yo tengo una cama en la cual dormir, soy feliz. Si yo tengo un techo bajo el cual estar, si tengo una casa, si tengo la casa de alguien donde quedarme, si tengo, o no necesariamente tener una casa, sino vivir en un lugar, eso es tener un techo, soy feliz. Y si tengo un círculo, si tengo amigos, si tengo familia que me quiere, que me ama, ya soy feliz. Y esa es la base. Lo demás es un placer, lo demás es un gusto, es también, claro, disfrutar, pero no es necesario. Si ya tenés eso, si tenés, claro, comida, techo, una cama y amigos o personas que te quieren, ya tenés todo. ¿Qué más querés? Ok, ¿quieres dinero? Bueno, eso ya es un siguiente paso. Pero que tu felicidad no dependa de si tenés o no dinero, de si tenés o no el auto de tus sueños. Ok, está bien tener un sueño y tener el auto de tus sueños, querer tener el auto de tus sueños, pero tu felicidad no puede depender de tener o no ese auto o esa cosa que estás buscando. Digamos que vos estás estudiando una carrera y no terminaste todavía y vos decís que, ok, voy a ser feliz cuando termine esta carrera. Ahora, ¿realmente vas a ser feliz cuando termines la carrera? Y las personas que ya terminaron me van a decir, si es que son realmente honestos con ustedes, es que no cambió nada. Es que llegaron, le entregaron su diploma y la cosa sigue igual, en cierta forma. Era un objetivo, se cumplió y ya está. Pero tu felicidad directamente no cambió, te causó alegría unas semanas, unos meses, qué sé yo, en el momento que te dicen que podés decir, sí, soy arquitecto, sí, soy ingeniero, sí, ya soy abogado, te causa una alegría. Pero la felicidad no es eso. La felicidad es la base. Vos tenés que empezar desde ahora a ser feliz. No podés esperar a que llegue algo y seas feliz, porque si no sos feliz con nada, no vas a ser feliz con todo. Si no sos feliz con nada, no vas a ser feliz con todo. Lo dice en la Biblia. El que nada tiene, aún más se le quitará. Y el que tiene, se le dará aún más. Uno tiene que estar ya feliz. Uno tiene que estar ya agradecido. Vivir en ese estado de agradecimiento y de felicidad. ¿Por qué? Porque como les dije
en videos anteriores, y siempre digo y siempre voy a decir, todo es de adentro para afuera. Tu propia felicidad va a traer cosas que vos crees que te van a hacer felices, pero eso van a ser una consecuencia nada más de tu estado de vida, de tu felicidad, de tu conformidad con amor hacia vos mismo. Y todo esto puede ser descubierto si tenés la capacidad de estar en silencio, de enfrentar esa incomodidad y estar tranquilo. Y es lo mejor del mundo. Yo vivo solo ya hace años y antes me causaba mucha ansiedad, digamos. Me causaba de repente soledad, me sentía solo, no tenía nadie con quien hablar en momentos, me cocinaba solo para mí, tomaba mi café solo, desayunaba solo. Y siempre quise eso, pero al mismo tiempo fue difícil, fue complicado, porque era la primera vez. Yo siempre tuve mi habitación compartida con mis hermanos, siempre vivimos juntos y luego yo salí, entonces fue como algo nuevo para mí, un desafío. Y al principio era incómodo, era una incomodidad porque nunca tuve ese silencio y me dio miedo. ¿Por qué? Porque me desafié o tuve el reto de poder encontrarme a mí mismo, de escuchar mis pensamientos, de escuchar mis emociones, de conocerme y de entender que la única persona de la cual depende mi felicidad soy yo mismo. No están mis padres, no están mis hermanos, no están mis abuelos. Nadie más va a poder influir en esa felicidad. Soy yo el que tiene que vivir a partir de esa felicidad, a partir de ese agradecimiento. Nadie va a venir y regalarme lo que yo quiero y que me va a hacer feliz. Nadie va a venir y me va a decir, Levi, te amo y ahora ya soy feliz. No. ¿Por qué? Porque el amor, la felicidad, la paz, la gratitud, todo es de adentro para afuera. Entonces, primero es estar feliz. Luego, los resultados que ahora mismo vos crees que te van a hacer feliz. Pero esos son la consecuencia. Porque si no sos feliz con nada, no vas a ser feliz con todo. Tenés que ser una persona abundante, con un corazón, un alma y un pensamiento, una mente abundante. ¿Por qué? Porque digamos que vos tenés una persona a la cual le gustás mucho. Y esa persona está desesperada por estar contigo, te envía mensajes todo el tiempo, te dice te necesito, te quiero que estés conmigo, te envía regalos todo el tiempo. ¿Cuál es la sensación que va a crear en vos? Personalmente en mí va a crear una sensación de rechazo. ¿Por qué? Porque voy a entender, mi subconsciente va a entender que esa persona es una persona necesitada. ¿Y quién es una persona necesitada? Aquel que no tiene algo. Entonces, ¿qué pasa si vos ya entendés que tenés todo y que no necesitas nada? Lo demás es atraído hacia vos. No seas una persona necesitada de felicidad o de objetivos para ser feliz. Sea una persona que ya es feliz, que no necesita absolutamente nada más, pero agradece y permite que eso llegue. Le da la bienvenida a esos objetivos, a esos resultados, a ese dinero, a ese amor con una pareja, a esos amigos, a esos objetivos personales que vos tenés. Le das la bienvenida, pero no le demuestres necesidad. Y al universo vos no podés esconderle tus pensamientos. Tus pensamientos van a ser la demostración de lo que estás pidiendo. Y si vos todo el tiempo estás con el pensamiento en modo, digamos, de necesidad, que es lo contrario a la abundancia, no va a llegar nada. La felicidad es estar conforme, no en el mal sentido, no ser un conformista, sino entender que no necesitas absolutamente nada más y que no hay nada ni nadie que pueda dañarte en ese sentido. Nadie puede llegar y sacarte la felicidad porque ya tenés eso. No es que alguien te quita tu Ferrari y ya no sos feliz, no. Teniendo o no teniendo un Ferrari, o teniendo o no teniendo a la persona con la que querés casarte, no te tiene que sacar la felicidad. Lo primero es el amor propio. Y ahí es donde digo, estén en silencio,
aprendan a meditar, dejen la música, en el sentido no escuchen música, no estén viendo la tele todo el tiempo, no estén viendo redes sociales, intentando escapar de sus pensamientos. Porque si no, lo que va a pasar es que eso que estás teniendo en la mano, el celular, te va a dictar los pensamientos que tengas. Y los pensamientos van a dictar la forma en que te sentís. Y no, la mayoría de veces no es sentirte feliz, es sentirte ansioso. ¿Por qué? Porque estas personas quieren venderte algo, quieren tu atención para que compres algo. Y para que vos compres algo, vos tenés que creerte que necesitas ese algo. Ejemplo, una publicidad de belleza, de perfume, o una publicidad de una moto, a mí que me gustan las motos, ¿verdad? Y es como vos al ver eso y al ver tantas veces y repetirte, me gustaría tener esto, necesito esto, te creas esa necesidad y por lo tanto tu nivel de felicidad baja. ¿Por qué? Porque te comparás con otras personas y la comparación mata la felicidad, mata el amor propio. No, no te compares con nadie, solo contigo mismo. Solo compárate contigo mismo para tener una felicidad mayor, para entender de que vos no venís al mundo para competir con otras personas, vos venís para ser feliz, disfrutar de vos mismo y tener una experiencia, no para necesitar y competir con los demás y sentirte mal al ver que otras personas, vos estás en tu oficina trabajando y hay otras personas en la playa y es como, ay, no, yo quiero ser como él. No, aprende a amarte tal y como sos. Ahí reside la felicidad. No en estar distraído todo el tiempo. Y bueno, les hago un pequeño reto y el reto es el siguiente. Si pueden dejar acá abajo en los comentarios algo que les gustaría cambiar en sus vidas. No es necesario que se suscriban, no es necesario que le den like, pero sí lo que les pediría es que pongan en un comentario algo que quisieran cambiar en sus vidas. Y piensen sobre eso. ¿Qué les falta para ser felices? A mí no me falta nada.